Ciencia y Sociedad. Sergio Ángel te cuenta todo lo que nunca te interesó saber, ni te preguntaste. Y seguimos aquí en la mañana de Volver, y en este caso con la columna de ciencia a cargo de Sergio Ángel y con la entrevistada ya en línea. Buenos días, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, y acá estábamos un poco dudando si tu apellido es Segretín o Segretin. Ni yo sé pronunciarlo, pero es Segretín. En el idioma original no lo puedo pronunciar, pero acá es Segretín. Segretín. Mirá. Sí. O sea que nos faltó la tilde en la I en el flyer. No, bueno, era para sacar la duda. Va sin tilde. Así que está bien. Estamos rompiendo entonces una regla del lenguaje. Sí, porque es francés, no sé. Bueno, ya me saqué la duda. ¿Cómo estás, Eugenia? Aquí estamos con Sergio, que está a cargo de la columna de ciencia. Un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo andás? Sergio habla. Hola, Sergio, ¿cómo andás? Bueno, Eugenia además es docente de la UBA, de Exactas y Naturales de la UBA, es investigadora de CONICET, y además, bueno, digamos que vos antes, no lo escuchaste esta parte, pero antes cuando anunciamos que íbamos a hablar sobre transgénicos, acá Ana hizo una referencia que es un tema polémico y que después me dijo de que yo en cambio tenía otra opinión. En realidad yo le dije que ella puede decir que es polémico porque para ella puede ser polémico, para mí no tiene ninguna polémica el tema de los transgénicos. Yo vengo haciendo transgénicos, no sé, debo tener 300 organismos transgénicos en el laboratorio, los hacemos todos los días que necesitamos hacer algo a los organismos transgénicos, entonces no nos genera ninguna duda, ni ningún conflicto, ni nada. Los hacemos para investigación en nuestro caso, pero también tenemos un transgénico que quizás podamos utilizarlo para otras, digamos, con otros fines en algún futuro, si las cosas salen bien, ¿sí? En este caso es un parásito transgénico. Pero explícanos, Eugenia, decinos qué es un transgénico y sobre todo el tema, en realidad el tema que nos convoca, esto también le iba a decir, es que yo hace tiempo, cuando ya estaba en IGEVI, ya estaba en el laboratorio de Mentaverri, yo no, estaba, digamos, en contacto con la gente del laboratorio de Mentaverri, ya estaban con este tema de la papa, de este virus que afecta a la papa, y estaban trabajando en ese tema. Estamos hablando de hace 30 años atrás. Después de 30 años, ahora ustedes han desarrollado una papa transgénica que es resistente a un virus. ¿Por qué no nos contás un poco qué es un transgénico y de qué se trata este tema de la papa transgénica? Sí. Primero creo que a veces sirve mucho poner en contexto la transgénesis, ponerlo en contexto de lo que es la historia del mejoramiento vegetal, ¿no? Creo que que a veces con cualquier tecnología nueva, aunque la transgénesis ya no es una tecnología nueva, ¿no? Los primeros transgénicos, tanto en distintos tipos de organismos, son de los años 80, los primeros trabajos publicados, pero venían desarrollándose desde un poquito antes incluso. Pero bueno, quizás es una de las metodologías que saltó más a la luz, y como cualquier nueva tecnología puede generar temor por desconocimiento, y ahí es parte de nuestro trabajo salir a informar y tratar de brindar toda la información posible para que el público en general pierda, digamos, el miedo o se saque las dudas. La transgénesis es una herramienta más en una caja de herramientas de mejoramiento vegetal que la especie humana o el ser humano viene llevando adelante hace por lo menos 10.000 años, que es lo que nos indican los registros actuales, ¿no? A lo largo de 10.000 años los seres humanos vienen domesticando cultivos, y si hoy pudiéramos ver, no lo puedo mostrar porque estamos en la radio, pero se pueden imaginar de dónde viene el maíz, ¿no? ¿Qué sería el maíz hoy sin el mejoramiento por selección artificial por parte del ser humano? Se tendrían que imaginar como una mini chauchita que nada tiene que ver con el maíz que conocemos. Y eso sin intervención ni de la transgénesis ni de otro tipo
metodologías dentro del paquete que llamamos ingeniería genética, por un montón de otras herramientas que las personas y los mejoradores vienen usando desde los inicios de la agricultura. La transgénesis en particular es una herramienta que nos permite hacer esas modificaciones de una manera más concreta y más direccionada que como se venían haciendo hasta el momento. Y nos abre la puerta por un montón de aplicaciones que sin esa herramienta no podríamos haber desarrollado, ¿sí? Y básicamente hasta se inspira en algo que ocurre en la naturaleza, porque lo que usamos para hacer transgénesis no inventamos nada, nos inspiramos en una bacteria que está en el suelo y que tiene la posibilidad de pasarle parte de su material genético o ADN a las plantas, y de forma tal que incluso la planta puede producir alimento para esa bacteria y nutrirla, digamos, ¿no? O sea que ya en la naturaleza existe esa posibilidad de transferir genes, y lo que hicieron los biólogos moleculares fue inspirarse en eso para usarlo como una herramienta para el mejoramiento vegetal. Eso que decís es importante, es decir, que la transgénesis no es algo que viene de Marte y nosotros lo estamos usando acá para destruir al planeta ni a la gente, sino que eso es algo que ocurre en la naturaleza permanentemente. De hecho, hay un estudio que analizaron como 350 plantas y una de cada 20 tiene transgénesis natural. Exacto. Porque esa bacteria, lo único que hicimos nosotros es, mira, si esta bacteria consigue hacer plantas transgénicas en forma natural, ¿por qué no lo hacemos nosotros para dirigirla a algo que pueda ser útil en algunos casos, o digamos en otros casos útil para el mercado, pero también puede ser útil para la vida de la gente? Ese trabajo eso que vos mencionás, justo lo iba a contar, es un trabajo que salió también hace casi 10 años, en el 2015, bueno, un poquito menos, pero donde investigadores del Centro Internacional de la Papa, que está en Perú, investigando otras cosas, descubrieron que todas las variedades de batata que hoy consumimos portan genes de bacterias como consecuencia de un evento de transgénesis natural que ocurrió hace muchísimos años en la historia de la domesticación de ese cultivo, y por eso todas las variedades que hoy consumimos lo tienen, y son genes de bacterias que son funcionales, digamos, que la planta expresa, que evidentemente le habrán servido para algo y por eso los mantiene, pero después ese trabajo hizo que un montón de gente se pusiera a buscar, y resulta que en todos los grupos de plantas existen ejemplos. Sí, rabanito, maní, un montón de plantas. O sea, que no fue un invento nuestro, digamos, nosotros lo aprovechamos para... No, pero no solo eso, sino que además yo no creo que nadie hoy digamos, vaya a una verdulería a decir, bueno, vamos a dejar todas estas cosas de manipulación humana de las plantas. Yo no creo que nadie vaya a una verdulería y se coma una zanahoria salvaje, o un maíz salvaje, o una papa salvaje, o todo lo que sea salvaje, porque lo miran y dicen, no, esto no lo como ni loco. No, y te comerías un tomate salvaje y te intoxicás. Además, claro. Sí, pero además ya por su aspecto, además, para hacer no sé, me imagino una papa salvaje, una zanahoria salvaje, necesita mucha más extensión de terreno que para la zanahoria que comemos hoy en día, que no es transgénica en el sentido, digamos, que lo conoce la gente, pero sí que ha sufrido, digamos, la manipulación humana por tanta, digamos, manipulaciones genéticas que ha hecho de otra manera, pero que ha tardado más tiempo, pero que también dio lugar a esta zanahoria que comemos hoy en día. Todo lo que sea doméstico básicamente ha sido una manipulación humana y no existiría si no estuviera el humano, ¿no? Por eso doméstico. Incluso agrego algo más ahí, porque hace un tiempito salió un informe hecho en la Comunidad Europea tratando de convencer a los legisladores de avanzar en los pasos necesarios para que algunas tecnologías también se puedan usar, digamos, puedan llegar al mercado allá, porque salió también una carta de muchos premios Nobel hablando la tecnología y la importancia en un futuro tan complejo como el que enfrentamos, ¿no? Del cambio climático, y se vienen un montón de desafíos. Y en ese informe ejemplificaban muy bien cómo incluso cualquier cultivo, digamos, dentro de una misma campaña, dependiendo del cultivo es el número, pero acumula cambios en el ADN espontáneamente. Y esos cambios
en el ADN espontáneamente, son la base de la diversidad que hoy conocemos, ¿no? Es lo que permitió que existan tantas cientos de miles de especies de plantas, de animales y de otro tipo de organismos y microorganismos. Y la transgénesis es una herramienta para, digamos, direccionar un poco esos cambios hacia un fin particular, que en el caso del desarrollo que vos comentabas fue tener papas que fueran resistentes al virus de la papa, que es uno de los patógenos más importantes que afecta a la producción del cultivo en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, eso, contanos un poco, acércate un poco también al celular porque a veces se pierde la voz. Perdón, ¿ahí está bien? Sí, así, y digamos, tratar de hablar lo más fuerte que puedas. Pero sí, contanos ese tema porque, digamos, ¿qué pasaría, digamos, qué pasa hoy actualmente, cuál es la situación actual del cultivo de papa con respecto a ese virus y cuál sería, digamos, lo que podría resolver ese tipo de virus y por qué lo podría usar alguien que, por ejemplo, quisiera hacer agricultura orgánica? Sí, mira, el cultivo de papa es un cultivo que está afectado por un montón de enfermedades, ¿sí? De lo que llamamos estreses bióticos. También abióticos, por eso también requiere a veces de riego adicional, etcétera, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las enfermedades. Y entre esas enfermedades hay varias. Hay enfermedades causadas por insectos, enfermedades causadas por virus, enfermedades causadas por otro tipo de microorganismos que son unos que llamamos zoomicetes, que son unos con los que trabajamos también acá en el laboratorio. Para pensar, creo que nosotros tenemos muy presente en la mente el impacto de las enfermedades en los seres humanos, en la salud humana y en la salud animal. Lo vimos con la pandemia hace unos años. Y sin embargo no estamos tan frecuentemente relacionados o no solemos estar informados del impacto que las pandemias o epidemias ocasionadas por patógenos que afectan plantas en vez de animales tiene en la historia de la humanidad, ¿sí? Hay ejemplos muy dramáticos. Uno es la gran hambruna irlandesa, ¿sí? Más de 1 millón de muertes, una disminución en la población de Irlanda de 3 millones de personas que al día de hoy no se recupera, y esto ocurrió a mediados del 1800, causada por un patógeno que se llama Phytophthora infestans. La cultura incluso de tomar té de los ingleses es consecuencia de una enfermedad causada por un hongo que devastó el cultivo de café en Sri Lanka y en distintas zonas que eran proveedoras de café a la colonia británica, y eso después se tuvo que reemplazar por té, y así hay un montón de ejemplos de cómo afectan. El virus de la papa, junto con otros virus, por ejemplo, pueden ocasionar pérdidas de hasta el 80%, dependiendo, ¿no?, de las condiciones del cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces esos virus son transmitidos por insectos. Los productores tienen que tomar medidas anticipatorias, porque si dejan que esas enfermedades se instalen en el cultivo, ya no tienen manera de controlarlas y pierde la cosecha. Entonces, controlar esas enfermedades requiere de la aplicación de distintos compuestos químicos de manera preventiva muchas veces, que tienen impacto en el costo, complican el manejo, etcétera. Entonces, nosotros aprovechamos, también no inventamos nada, ¿sí? Yo ese trabajo estuvo a cargo de Fernando Bravo Almonacid, fue, como vos decís, empezó ese trabajo a fines de los 80, como parte de su tesis doctoral, y básicamente lo que después se vio es que las plantas tienen mecanismos para lidiar con los virus, por ejemplo, y lo que se hizo fue aprovechar esos mecanismos pero hacerlo de manera anticipatoria y tener una planta que ya sea capaz de inducir en la planta mecanismos de defensa contra este virus en particular, pero eso después la idea es extenderlo a futuro hacia otros virus de relevancia, y que la planta entonces, cuando el virus aparece, se defienda solita, y eso hace que eso no se traduzca en pérdidas a campo
pueden tener consecuencias bastante serias desde el punto de vista económico y de seguridad alimentaria, ¿no? También. Y evitarse el uso de insecticidas. Sí, no de todos ahí, claro, porque los insecticidas se usan para controlar también otras enfermedades, pero sí podría eventualmente llevar a una disminución en el uso de insecticidas, por lo menos los que se puedan usar para controlar al insecto vector de este virus. Exacto, en este caso la papa envenenada sería la que no es transgénica. Sí, igual a mí no me gusta hablar de a mí tampoco, es un horror eso. O sea, es un horror esa expresión. Igual yo entiendo el punto de, entiendo la preocupación. También me parece importante marcar lo que vos dijiste antes, ir por un cultivo orgánico o por un cultivo tradicional es independiente de tener un transgénico. ¿Sí? Por ejemplo, el maíz transgénico resistente a insectos puede perfectamente cultivarse bajo un esquema de agricultura orgánica. Mira, sí, te doy un ejemplo. Mira, hace poco cuando salió el trigo HB4, me acuerdo que todo el mundo estaba enloquecido, claro, porque además le agregaron la resistencia al glifosato, que eso lo hace más controversial. Al glufosinato. Al glufosinato, perdón. Y yo estaba justo en una charla así de todos que eran ambientalistas, qué sé yo, y había uno que estaba mostrando su experiencia agroecológica, qué sé yo, y dijo, bueno, el único tema es que se me perdió toda la cosecha de trigo por sequía. Entonces, era como para decirle, bueno, hubieras utilizado el HB4 que es resistente a sequía y hubiera zafado. Tal, no le tenés que echar glufosinato, simplemente lo tenés que crecer en condiciones normales, solamente que es resistente a sequía. Por supuesto no lo mencioné para no ser insultado por una horda de personas que me dijeran cosas cualquiera. Pero la cuestión es que a veces la gente lo que no se da cuenta es de que uno podría generar con algunos ciertos transgénicos justamente lo contrario de lo que es envenenar o llenar de insumos químicos al cultivo. Justamente lo que haces es evitarlo. Sí, igual ahí también es importante destacar, bueno, en el caso de la tecnología de resistencia a insectos, que está en nuestro país, está en maíz, soja y en algodón, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, está en berenjena y en algunos otros cultivos, y ha demostrado que la disminución en el uso de insecticidas es realmente muy impactante, y además no solo en el uso de insecticidas, sino en la incidencia de micotoxinas, que son toxinas generadas por hongos que pueden infectar a los cultivos entrando por los agujeritos que hacen los insectos y que pueden ser muy tóxicas para el consumo humano y animal, ¿no? Eso por un lado, pero después hay, por ejemplo, el ejemplo del trigo que vos diste, primero que no es obligatorio usar glufosinato, la tolerancia o la resistencia al glufosinato estaba ahí porque en su momento fue lo que nosotros llamamos un gen selector. El uso de herbicidas a veces es un paso necesario cuando uno está desarrollando en el laboratorio como parte de la metodología, pero después no quiere decir que uno deba aplicar herbicidas para ese cultivo. De hecho, el glufosinato, si uno habla con agrónomos y especialistas, no es un herbicida por ahí que es más caro, no es de los que eligen. Y otra cosa importante ahí es que cuando surgió todo esto del trigo, ¿no? También creo que había como una percepción de que el trigo que comemos es el trigo que alguna vez apareció en la naturaleza, que no requiere del uso de agroquímicos. Y el trigo es un cultivo también, es una combinación de 3 genomas distintos, producto de la domesticación del cultivo a lo largo de 10.000 años. El trigo actual no es el trigo que existía hace 10.000 años, y lleva una canasta de agroquímicos asociada para el manejo, como casi todos los cultivos. Obviamente el objetivo es ir hacia una agricultura cada vez más sustentable y poder ir disminuyendo la aplicación de agroquímicos, pero eso no es algo que se puede lograr de un día para el otro y que tiene que tener una racionalidad atrás. Hace poco un ejemplo muy contundente, no acá en Argentina, sino en otro país como que fue en Sri Lanka, que el gobierno de un día para el otro, por cuestiones que todavía no están muy claras, decidió prohibir el ingreso al país de un montón de agroquímicos, y eso
digamos, tuvo como consecuencia pérdidas en el rendimiento de los cultivos desastrosas, llegó a problemas de alimentación, revueltas, bueno, fue realmente un problema muy serio que terminó con consecuencias políticas muy importantes, ¿no? O sea, no son, por eso creo que las cosas son un poco más complejas de lo que a veces se trata de comunicar en las redes, ¿no? Y hay mucha desinformación, y entonces, bueno, es importante poner estas cosas en contexto para entender que la transgénesis, así como después la edición génica, son herramientas que nos van a permitir traer un montón de beneficios a la agricultura, pero bueno, está bueno, digamos, que la gente exprese sus dudas y uno poder aclararlas en la medida de lo posible. Sí, yo en realidad estoy, digamos, a favor de la transición hacia la agroecología, no obligar a nadie a hacer nada, pero yo estoy a favor y lo único, digamos, más que a la agroecología, por lo menos a la agricultura orgánica, sin insumos químicos sintéticos, pero yo justamente creo que hay un montón de la transgénesis puede ser, digamos, una herramienta favorable en ese sentido, depende del organismo transgénico. La única cosa, digamos, como para ir terminando, que sí se critica muchas veces y que a mí me parece un poco extraña, digamos, cuando algún científico lo dice, es que claramente cuando uno hace una transgénesis puede, digamos, cambiar digamos, todos los nutrientes que pueda tener una semilla, un tubérculo en este caso, o lo que sea, que como si la manipulación genética ancestral no generara también unos cambios digamos, en los nutrientes de la planta, ¿no? A veces para mejor y a veces para peor. Eso lo hace cualquier manipulación genética, simplemente porque modifica de alguna manera, altera la información, cómo se expresa esa información genética en la planta. Pero bueno, contanos un poco cómo sería en este caso de la papa, si hicieron algún análisis de sus nutrientes. Sí. Eso que dijiste también es muy importante, destacar que en el caso de los transgénicos todos los países tienen un marco regulatorio donde se analiza la seguridad de ese transgénico desde 3 puntos de vista. Se analiza la seguridad para el ambiente, se analiza la seguridad para el consumo humano y animal, y también se analiza el impacto que puede tener en la comercialización del país con otros países. Para todos los transgénicos que se aprueban para su liberación comercial se usa un criterio que es la equivalencia sustancial. Ese transgénico tiene que ser al menos tan seguro como y no menos nutritivo que su contraparte convencional. Es decir, en el caso de la papa, por ejemplo, como vos mencionaste, el desarrollo empezó hace más de 30 o hace 30 años. ¿Y qué se hizo durante estos 30 años? Se estudió absolutamente todo. Se hicieron ensayos a campo, bajo inspección, en distintos lugares. Se demostró que la composición de aminoácidos, de compuestos en general y características para cocción, todo lo que uno necesita saber, están mantenidas. O sea, se demostró que lo único diferente entre esta papa transgénica y la papa convencional es que la papa transgénica es resistente al virus. Y nada más. El resto es indistinguible de una papa convencional. Y eso ocurre para todos los cultivos transgénicos que se aprueban para su liberación comercial. Nunca van a ser menos nutritivos que su contraparte convencional, es decir, el no transgénico, que también, como ya explicamos, es producto de un camino muy largo de mejoramiento vegetal, ¿sí? Entonces ahí la gente se tiene que quedar tranquila, que no es que va a comer algo, ¿qué es esto? No, es una papa igual, simplemente que es una papa que se defiende sola del virus, y que entonces eso tiene una ventaja desde el punto de vista de que no hay mejor calidad, digamos, del tubérculo, en cuanto a que no va a tener daños visibles por la infección viral, no va a haber tantas pérdidas por enfermedad, y eventualmente eso puede llevar a mejorar incluso las prácticas de manejo y requerir menor uso de, por ejemplo, insecticidas para controlar el vector. Pero eso se tiene que dar de vuelta tranquilos. Un cultivo transgénico
demora muchos años en salir al mercado porque pasa por un montón de evaluaciones donde se tiene que demostrar que es seguro para el ambiente, para el consumo animal y dentro del consumo animal para el consumo humano. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Creo que ya vos tenés algo más para decir. No, creo que no. Gracias a ustedes por la invitación y a su disposición para cuando quieran seguir hablando de estos temas. Y me parece que las dudas de la gente siempre son válidas y tenemos que estar ahí para tratar de aportar información. Sí, lo bueno sería que la gente de pronto participara y nos hiciera algunas preguntas que puedan quedar y nosotros nos dimos cuenta de que, digamos, existen en la población esos cuestionamientos y entonces, en todo caso, después las vamos aclarando o vamos, digamos, tratando de contestarlas, ¿sí? A mí me parece, Eugenia, que ha sido súper clara. Creo que hay algo ahí respecto a por ahí, básicamente la relación que se hace entre transgénicos y cultivo de soja y uso de glifosato, que es lo que por ahí más genera como el fantasma, ¿no? En el sentido del temor que pueda significar para la salud de la población y el ambiente este tipo de avances tecnológicos que por supuesto mejoran, ¿no? la capacidad de producción, pero me parece que ha sido súper clara respecto a los beneficios que tiene, así que bueno, creo que está muy bueno que hayas podido desarrollarlo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación al programa y nada, cuando quieran hacemos una segunda vuelta. Bueno, Eugenia, muy bien, saludos por ahí. Te mandamos un abrazo, gracias. No, bueno. Gracias a ustedes.